Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios y vamos a continuar con las pláticas acerca de la familia. Hoy vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Le vamos a dar lectura al versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Le damos una vez más al versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está dando un mensaje contundente el apóstol Pedro hacia la mujer, hacia cómo debe de estar sujeta a su marido. Bueno, hace 8 días hablábamos de este pacto voluntario que se hace entre un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Y por qué lo hablábamos? Porque, pues tristemente hoy, una de las áreas más atacadas son las familias. Las familias las cuales a través de las drogas, a través de la pornografía, a través de muchas cosas son atacadas, y por lo tanto de cada 10 familias, 5 están terminando en separación, 5 están divorciándose, 5 se están separando. Y no es que las otras 5 estén bien, sino que muchas están formando familias disfuncionales, con esposos golpeadores, con esposos que no le dan el valor a la esposa, o la esposa no valora al esposo, no atienden a los hijos, y son familias disfuncionales que andan por ahí. Y probablemente tú y yo vengamos de una de esas familias, ¿verdad? No siendo tan ejemplares nuestras familias, ¿verdad? Probablemente vengamos de una familia disfuncional. Bueno, hoy queremos tocar este tema. Hace 8 días mencionábamos la responsabilidad del esposo, los derechos del esposo dentro de su hogar, cómo el esposo es cabeza del hogar, y lo que pasa en esa casa, en esa familia, es responsabilidad del marido. Entonces, así como tiene ese privilegio de tomar las decisiones, también tiene el privilegio de disfrutar la compañía de su esposa, disfrutar a sus hijos, ¿sí? Y que estén bien atendidos. Pero también mencionábamos que es el proveedor. El esposo necesita proveer para el hogar. El esposo necesita que estén bien, un techo digno, una casa digna, que los hijos vayan a la escuela, que los hijos tengan lo necesario, que el hogar tenga los servicios necesarios, no lujos, pero sí los necesarios, ¿verdad? Y todo esto lo hablábamos acerca del esposo. Hoy vamos a hablar acerca de la esposa, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, así como dice el apóstol Pedro, de la sujeción de la esposa, ¿verdad? Bueno, para poder entenderlo, pues vamos a pedirle a Dios, que Dios sea el que nos ayude y que Dios sea el que ponga los ejemplos claros, que Dios nos ayude a entender esta palabra.
Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, primeramente por cada esposa, por cada esposo que has traído, Señor, por cada matrimonio que has formado, Dios. Ahora te pedimos, Señor, que sea tu santo y precioso Espíritu el que nos guíe, el que nos hable, Señor, el que venga a tratar con cada uno, Señor, para poder comprender, Señor, cuál es nuestra responsabilidad en el matrimonio, en la familia, qué responsabilidad tiene nuestra esposa y también qué responsabilidad tenemos con ella, con nuestros hijos, con nuestro hogar. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor, ayúdanos a entenderlo, no nada más en la mente, sino en el corazón también, para que podamos actuar, para que podamos llevar a cabo aquello que a lo mejor no estamos haciendo, ya sea como varón o sea como esposa. A lo mejor no hemos entendido nuestro rol en este pacto que hemos hecho. Gracias te damos, Señor, y sea tu Santo Espíritu ministrando a cada uno, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5. Hace 8 días retomábamos del 25 en adelante. Hoy vamos a retroceder un poquito. Vamos a mirar Efesios 5, versículo 21. Antes de darle lectura, quisiera explicarte un poquito acerca de cómo los griegos escribían. Y el Nuevo Testamento está en griego, ¿verdad? Los griegos tenían 3 formas de escribir los textos, ¿sí? Una de sus formas, la primera forma era en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Esto es que el sujeto recibe la acción. ¿Cómo pondríamos un ejemplo? A ver, un ejemplo sería Omar tira la pelota y le pega a Andrés. Él está tirando la pelota, pero le pega a Andrés. Entonces, el sujeto recibe la acción. Esa es en voz pasiva, ¿sí? El segundo ejemplo es en voz media. En voz media, el sujeto actúa. Yo me baño, pudiera ser un ejemplo. Yo me peino. El sujeto está recibiendo la acción. Y el tercer ejemplo es voz activa. El sujeto realiza la acción, ¿sí? El tercero es voz activa. El sujeto realiza la acción. Es muy parecido al segundo, pero tiene ciertas diferencias, ¿sí? Porque no se queda en voz pasiva o media, sino que él actúa rápidamente. Bueno, en este texto que vamos a leer a continuación, el 21 y el 22, el 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero en el 22, que es el que nos interesa, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este texto está escrito en voz activa, ¿sí? O sea, el texto está diciendo que la esposa recibe la sumisión en forma activa. Ella se sujeta a esta relación, pero pone toda su capacidad, todo su talento para que ese matrimonio funcione, para que esa unión funcione.
toda esa capacidad que Dios le ha dado, la va a poner en apoyo al pacto que hizo con su esposo. ¿Sí? Y no usa ese talento para competir, sino lo va a poner todo ese talento, toda esa capacidad para complementar la capacidad del esposo. ¿Sí? Entonces, entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Pero hay un porqué. El móvil de esta acción, estar sujeta a su marido, es como al Señor, dice. O sea, porque es un mandamiento de Cristo. No es un mandamiento del apóstol Pablo, sino es un mandamiento del apóstol de Cristo Jesús, perdón. Aún, fíjate bien, aún si el marido no mereciera esa sujeción. En otras palabras, si el marido sea inconverso, sea impío, que no conoce a Dios, pero tú sí amas a Dios, tienes que estar sujeta al esposo. ¿Hasta dónde? Hasta donde no te lleve a pecar contra Dios. ¿Sí? ¿Por qué de esta sujeción? Fíjate, el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Porque el marido es el responsable de que esa relación funcione, de que ese pacto que hicieron un día delante de testigos, delante de un juez civil o delante de un sacerdote o delante de... Porque muchos tienen la idea que si no se casaron en una iglesia cristiana no sirve. No es cierto. El pacto que hiciste, lo hiciste ante Dios primeramente, lo hiciste ante un juez civil, ¿sí? O lo hiciste delante de un sacerdote que invocó el nombre de Dios para unir a esa familia, ¿sí? Entonces, no importa dónde te hayas casado, lo importante es cuál es el propósito de ese pacto que hiciste, ¿sí? El marido es cabeza de la mujer, dice. Sí, no es una sugerencia, es un mandamiento directo de parte de Cristo, ¿sí? Entonces, si el hombre no toma esta responsabilidad, ¿qué va a pasar? Atenta contra el mandamiento y está representando mal a Cristo Jesús en su hogar. Está representando mal a Dios, ¿sí? Porque dice Cristo, está poniendo como ejemplo a Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo y su Salvador. Y por ese simple hecho, bueno, nosotros estamos representando mal a Cristo si no actuamos correctamente en nuestros hogares, ¿sí? Si usa mal esta autoridad, la responsabilidad va a recaer en él. Tarde o temprano le va a tener que rendir cuentas a Dios, ¿sí? Fíjate, el modelo de esta sujeción en el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero hoy ves tristemente que a lo mejor esta sujeción de la propia iglesia no se refleja en su andar diario, no se refleja en su santidad. Y así muchas veces la esposa toma esto y lo ve y no se sujeta al esposo, ¿sí? Cristo, Él siendo Dios, se sujeta a Dios. Él un día se va a sujetar a Dios. Dice 1 Corintios 15, 28, que cuando todo haya acabado, a ver, vamos a verlo. 1 Corintios 15, 28. Dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Cristo, ¿sí?
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, todas las cosas se le van a sujetar a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, va a llegar un momento en que ya la labor de Cristo Jesús terminó, ¿sí? ¿Y qué le va a decir? Padre, aquí están todo, te lo regreso a tus manos para que todos estemos sujetos a ti. Entonces, así como Cristo se va a sujetar, la palabra nos manda a someternos a nuestras autoridades. Fíjate bien cómo está esto, ¿sí? El esposo tiene que estar sujeto a Cristo, a Dios, ¿sí? La esposa tiene que estar sujeta al esposo, ¿sí? Los ciudadanos, a lo mejor que no conocen a Dios, y los que conocen también, tenemos que estar sujetas a las autoridades civiles que están impuestas en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestro estado, ¿sí? Los miembros de una iglesia tienen que estar sujetos a las autoridades eclesiásticas que hay dentro de esa iglesia, ¿sí? Los hijos tienen que estar sujetos a los papás. Los trabajadores de una empresa o de cualquier lugar tienen que estar sujetos a su jefe inmediato. Y cuando no está sucediendo esto, cuando no hay esa sujeción, pues esto es una anarquía. Si tu hogar no tiene claramente delineado las responsabilidades que hay entre hombre y mujer, viven una anarquía, ¿sí? Ahora, someterse no significa que sean sus sirvientas, sus objetos de su propiedad, ¿sí? Porque así como tiene responsabilidades, tiene también derechos la esposa, sí, ahí en su propia casa. Sí, el esposo toma las decisiones, pero que no vayan en contra de Dios. Sí. Puedes obedecerle ¿hasta dónde? Hasta donde no te lleve a pecar contra Dios. Si tu esposo te dice, a ver, vete por una caguama, ¿sabes qué? No puedo y no debo. ¿Sabes qué, mujer? Vámonos a un antro. No, pues no. Discúlpame, pero en eso no me dice Dios que me sujete. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues preguntarle a Dios cuál va a ser tu respuesta. Yo creo que la mujer puede hacer muchas cosas en bien del hogar. ¿Sí? Pero es que luego hemos escuchado que a lo mejor la mujer no puede trabajar. ¿Quién dice que no puede trabajar? Es que no puede desarrollar una vida laboral. ¿Quién lo dice, hermanos? Sí. La Biblia es muy clara. Proverbios capítulo 31. Capítulo 31. En su versículo 13, vamos a leer el 13. Vamos a leer varios, pero vamos a leer el 13 para empezar, ¿sí? Y dice así: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Aquí tenemos una
un ejemplo de una mujer virtuosa que dice la Escritura, ¿verdad? El escritor de este proverbio está diciendo, bueno, la mujer busca la manera de ayudar en el hogar, ¿sí? Busca lana, lino, busca tela, busca diferentes acciones para trabajar. Dice, y lo hace con voluntad, lo hace con agrado, no lo hace a fuerzas, no lo hace forzada, no lo hace oprimida, no, lo hace con voluntad, dice la palabra. Versículo 16, ¿sí? Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. No nada más trabaja en una cosa, puede hacer también esto, puede a lo mejor hacer, ser comerciante, hacer negocio, ¿sí? Pero también dice, planta viña del fruto de sus manos. Todas aquellas que tienen un patio amplio, todas aquellas que pueden plantar cosas, verduras a lo mejor, ¿sí? Pueden plantar frutos, árboles frutales, ¿sí? Dice, del fruto de sus manos. Entonces sí puede ayudar mucho. 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Sí? Y vaya que hay muchas hermanas, muchas mujeres, que las ves como hormiguitas, trabajan aquí, trabajan allá, y se esfuerzan en esto, y se esfuerzan en lo otro, ¿sí? Y esfuerza sus brazos, dice. No le gusta estar quieta, no le gusta estar tranquila. Siempre está tratando de aportar algo, su capacidad está puesta para que ese pacto que hizo con su esposo funcione mucho mejor. 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, ¿sí? Sí, esta no es como las vírgenes insensatas que no prevén, ¿sí? Ella no, ella dice que su lámpara no se apaga. ¿Por qué? Porque está atenta a todo, está atenta a sus negocios. A veces dice, no, pero es que yo quiero ser una gran empresaria. Muchos grandes empresarios empezaron con un negocito pequeño, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿puedes aportar? Sí, puedes aportar mucho de lo que tienes. 19. Aplica su mano al hueso y sus manos a la rueca. Una vez más habla de coser, ¿sí? Dice que esta mujer, y más adelante lo dice, que su esposo cuando por la tarde, allá en Israel, cuando por la tarde los maridos se juntaban en el terrado de su casa y ahí se ponían a platicar con los demás del pueblo, se ponían a conversar, a tomar alguna bebida o agua fresca, ahí se ponían a convivir, y dice que su marido de esta mujer era muy conocido, ¿sí? Porque siempre iba bien vestido, porque no andaba con las camisas rotas, porque no andaba sin planchar, siempre dice, ve el versículo 23, ¿sí? Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y ahí se sentaban a platicar. No sé si tú has visto en los pueblos todavía, yo por lo menos he visto en el pueblo del hermano Taurino, en el pueblo de la hermana Raquel y en otros pueblos a los cuales he ido, ya sea en el estado de Veracruz o en el estado de Oaxaca, hemos visto cómo la gente, los ya de mayor edad, se sientan en la puerta de sus casas a platicar, se sientan ahí a conversar, ¿sí?
Pero dice que su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, dice. Sí. Y no era conocido por mal hecho, sino por bien hecho, ¿verdad? Hechos 16. Y qué orgullo sentiría este hombre que le dijeran a lo mejor, no hombre, tu esposa te atiende, pero como rey, dicen algunos, ¿no? Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer llegó a escuchar el mensaje de Pablo, pero esta mujer, lo que nos interesa es ver, era vendedora de púrpura, ¿sí? Y buscaba a Dios, a lo mejor no lo conocía, pero pues ahí estaba oyendo el mensaje del apóstol, y en ese momento el Espíritu Santo la tocó. Entonces podemos decir, ¿la mujer puede tener una vida laboral? Sí, la puede tener. Puede tener una vida como profesionista, pues si estudiaste, hermano, si no, ¿cómo? Y si estudiaste, ahora ¿para qué tienes esa profesión? ¿Sí? Ah, no, hermano, pero es que yo desde que llegué a la iglesia mi anhelo es otra cosa. A lo mejor mi anhelo es servir mucho mejor a Dios. Bueno, vamos a Génesis 29. Génesis capítulo 29, versículo 9, le vamos a dar lectura. Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Sí, si las hermanas quieren ser pastoras, sí se puede, hermanas. Sí se puede. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Éxodo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Sí? ¿Qué vemos? Mujeres que también pueden cultivar el campo, hermanos. También pueden servir en esa área. ¿Sí? No, Dios no te llamó a ser pastora de una iglesia. Es una de las cosas que a lo mejor peleate con la escritura porque no lo puedes desarrollar, pero sí puedes predicarle a tu vecina, a tu vecino, a tu conocido, a tu compañero de escuela, sí le puedes predicar. Entonces vemos que sí pueden aportar, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito que pudieras tú decir, yo quiero trabajar? Le puedes decir a tu esposo, yo quiero aportar a la familia. Sí. Porque esta mujer de Proverbios 31 hacía todo eso que leímos, pero no descuidaba su casa, no descuidaba su hogar. ¿Sí? Entonces, buscar la manera de aportar sin descuidar la casa, ¿sí? Para tener esos mismos derechos. Porque la pregunta sería, ¿cuál es la intención de que te quieres poner a trabajar? ¿Cuál es la intención de que tú trabajas?
pues es mejorar la vida, ¿verdad? Es mejorar el hogar, es mejorar la familia. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, hermanos. Sí. Pero lo primero que tienes que hacer es ser esa ayuda idónea. Esa ayuda idónea que dice la Escritura. Sí. Proverbios 18. Proverbios capítulo 18, en el versículo 22, ¿sí? Dice así: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, alcanza la misericordia de Jehová. Dice, el que haya esposa, el que tiene esposa, halla el bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontró ese complemento que Dios ha puesto en su camino. Entonces veamos, la prioridad de la esposa, ¿sí? No son tus hijos, es tu esposo, hermano. ¿Sí? El que haya esposa haya el bien, dice. Y alcanza la benevolencia de Jehová, alcanza ese amor, esa misericordia de parte de Dios. Entonces la prioridad no son tus hijos, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tus papás de hoy en adelante. Desde que te casas, la prioridad es tu esposo. No es tu cuerpo, tampoco es tu cuerpo para que diga, no, yo, no me toques porque me maltratas. No es tampoco la prioridad tu cuerpo, no es tu belleza, ¿sí? Tu prioridad de hoy en adelante es cuidar la espalda de tu esposo. ¿Y cómo se puede hacer? De muchas maneras, hermano. De muchas maneras puedes cuidar la espalda de tu esposo. Una de ellas, Proverbios 12, más atrás, Proverbios 12, versículo 4. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice. La mujer virtuosa, o sea, aquella que está cumpliendo con su papel de ayuda idónea, es corona de su marido. Es corona de su marido, ¿sí? Mas la mala dice, como carcoma en sus huesos. Sí, es como un dolor que tiene ese varón. ¿Por qué? Porque siempre le anda metiendo en problemas. Siempre se está quejando. Siempre está tratando de acusarlo delante de las demás personas. No, es que no me atiende, es que me desatiende, es que no me da esto, es que no me da aquello. ¿Sí? No. Uno de los peores errores es estar hablando de los defectos del esposo delante de las personas. ¿Sí? Otra cosa que no beneficia en nada a la relación matrimonial es evitar las peleas, esas peleas continuas. Y peleas que a veces por cualquier cosa. ¿Por qué estás serio? ¿Por qué sí? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no? ¿Por qué no hiciste de comer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué estás tan callada? Pues porque hoy es el día de aniversario y no me has sacado, no me has llevado a cenar, no me has recordado no te has acordado que hoy nos casamos. ¿Sí? Evita las peleas, hermano. Evita las peleas. Proverbios 27. Proverbios 27, 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia
y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Fíjate qué ejemplo les está dando el rey Salomón. Fíjate, dice, gotera continua en tiempo de lluvia. Es como antes, no sé si te ha pasado alguna vez, a nosotros sí, porque tuvimos en algún tiempo, vivimos en una casa de láminas, y cuando empieza una gotita, empieza a llover, empieza la gotita y ahí está, y a veces no es una gotita, es un chorro, ¿no? Y ya se llenó la cubeta y cámbiala, y ahí estás cuidando. Bueno, dice, así es una mujer que está siempre buscando pelea, que siempre por cualquier motivo está buscando llegar a una discusión. ¿Sí? Dice, y pretender contenerla es como si quisieras agarrar el aire, o como si quisieras agarrar el aceite con tu mano y sostenerlo. Dice. Así de malo es. ¿Sí? Entonces, no poner las cosas, las prioritarias en primer lugar, lleva a muchas cosas en los matrimonios. Pero la mujer prudente, pues esa no es como la que dice Proverbios 14:1, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 14:1, hermanas? ¿No se lo saben de memoria? La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa. ¿Por qué? Porque pone por prioridad su hogar, su esposo. Pero la necia, con sus manos la destruye, dice. ¿Sí? Porque cuando no es una cosa es otra. Pero no, la que es prudente, la que es mediadora, esa que no anda de casa en casa, esa siempre está luchando por su familia. La mujer prudente, dice, siempre está ahí tratando de aportar algo para que el hogar funcione mejor. ¿Sí? Pero la necia, dice. Y uno de los grandes problemas en el matrimonio es lo que nos dice Primera de Corintios 7, en el capítulo 7, versículo 3. Fíjate. Dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es uno de los problemas más graves que hay, y aquí le está hablando a la iglesia, hermano. ¿Sí? Les está hablando a mujeres que conocen de Dios, que dicen amar a Dios. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo? No se nieguen a su esposo, ni el esposo se niegue a su esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es uno de los principales motivos de separación en los matrimonios. Y hay muchas excusas que se usan hoy en día, y hay muchas excusas que la esposa pone. ¿Sí? Es que me duele la cabeza. ¿Sí? Es que me siento mal. Sí, pero ya llevas casi un mes. Es que estoy cansada. No, es que ya es muy noche. Y si no, empiezan y dicen, a ver, esposo, no te veo que ores, ¿verdad? No te he visto orar en este día. ¿Sí? Como si le estuvieras vigilando su vida espiritual. ¿Sí? No, es que están los niños. ¿Sí?
No, es que bueno, si me llevas a cenar mañana o el fin de semana, o si me llevas a comer a tal lugar, o si me compras unos zapatos que me gustaron, ¿sí? Sí. O si me llevas de vacaciones este año, pues. Sí. Y muchos pretextos, y ponle el pretexto que quieras, pero dice la palabra de Dios, que debemos cumplir también en esta área, como esposos, como esposas, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a Proverbios nuevamente, Proverbios 15. Proverbios capítulo 15, en su capítulo 5, perdón. Proverbios 5, capítulo 5, versículo 15. 15. Versículo 15. Dice la palabra: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Fíjate, el rey Salomón dice: ¿por qué tienes que andar buscando lo que tienes en tu casa? ¿Por qué tienes que andar codiciando si tienes una esposa que la tienes en casa? ¿Sí? Entonces, como decía al principio en Efesios 5:22, mujeres, estar sujetas a su marido. ¿Sí? Estar sujeta a su marido. ¿Qué tienes que hacer? Pues a lo mejor cambiar de actitud, ¿sí? Esperarlo con expectativa, con la mejor actitud y arreglada física y espiritualmente. ¿Se puede hacer? Claro que lo pueden hacer, hermanas. Se puede hacer, pero ustedes han dicho a veces desde el púlpito que no tenemos que arreglarnos, que no tenemos que ponernos joyas costosas, nada de eso. Pues, si preguntara, ¿será de Dios arreglarse? Fíjate lo que dice Ezequiel 16. Ezequiel 16 es una alegoría, un símil que está poniendo Dios, ¿sí?, de Jerusalén. Pero fíjate lo que dice Ezequiel 16, versículo 8. Le vamos a dar lectura hasta el 14. Dice así: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Está hablando Dios en primera persona, Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entré en pacto contigo, dice, ¿sí? Y fuiste mía, dice. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo,
miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Sí está haciendo un símil de esta ciudad, Jerusalén, que había caído, se había prostituido, había pecado delante de Dios, pero llegó el momento en que Dios extendió nuevamente su misericordia, su mano una vez más y la levantó, pero no se quedó ahí. Dice que la hizo hermosa y la vistió preciosa y le puso lo mejor. Te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de sedas. Telas caras en ese momento, en su tiempo. Pero no se quedó allí. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Sí, hoy en día a lo mejor si te pones todo eso, a lo mejor pues, te cortan la cabeza para llevarse todo, ¿verdad? Porque pues, está muy difícil la situación. Pero a lo que vamos es de que una persona temerosa de Dios, una esposa temerosa de Dios, puede arreglarse lo mejor posible. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Proverbios 31. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Nada más no confíes en esto, mira. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, que tu objetivo no sea que todos te vean, que todos acapares la vista de todo mundo, que seas el centro de atención. Mejor, lo que dice abajo, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Sí? Pero muchos, tristemente, en muchos lugares, le dicen, no, primero muerta que sencilla, ¿no? Pero Dios en su misericordia quiere que cada uno en el matrimonio cumpla con su función, cumpla con su deber. Volvemos a Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué Pablo estaba dando estas recomendaciones? ¿Sí? Porque en aquellos tiempos donde vivió Pablo, el imperio romano tenía a la mujer como una esclava. Tenía a la mujer como algo de su propiedad. ¿Sí? Algo que él sentía suyo. ¿Sí? En otras palabras, las consideraban como un mueble en sus casas. Esto es mío. ¿Sí? Pero por eso Dios inspira a Pablo, lo motiva para que quite estas ideas erróneas del pueblo cristiano. Fíjate en Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. Versículo 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Sí? En Cristo Jesús sois unos. Por eso Pablo, cada que tenía oportunidad, daba estas instrucciones.
Somos iguales en dignidad, ¿sí? Somos iguales en fe. Tenemos los mismos derechos, ya no hay hombre y mujer. Tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaba muy arraigado esta idea de que la esposa era propiedad del hombre, ¿sí? Allá por el siglo XVIII, aún todavía en la India, cuando moría un esposo, se moría el esposo, mataban también a la esposa, porque querían que se fuera juntamente con su esposo, para que nadie más tuviera a esa persona, porque la sentían de su propiedad, ¿sí? Por eso veíamos que Pedro también daba ese consejo a las esposas. Pero también Pedro, más adelante en el capítulo 3, en el versículo 7, dice que vivamos sabiamente con ellas. ¿Por qué? Porque tienen un lugar muy importante en la familia. Es más, siendo sinceros, yo creo que son la base de las familias, ¿sí? Porque así como Salomón dijo, la mujer sabia edifica su casa, la mujer es una parte importante en las familias, o la columna de las familias, diría yo, ¿sí? Ya para finalizar, vamos a dar algunos consejos prácticos que se pueden llevar a cabo en casa para la esposa. Primero, procura atenderlo en todo lo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Procura atender a tu esposo, ¿sí? No lo vigiles, no busques a ver qué trae en su cel, qué trae en su computadora. Ahí empiezan los problemas. Aprende a escucharlo, ayudarlo en sus luchas, en sus pruebas, en sus problemas. Busca la manera de contribuir para que él pueda estar más tranquilo. Sé su mejor amiga. Gánate ese lugar. Tristemente esto es difícil de que en los matrimonios haya esa amistad, aparte de la relación matrimonial, haya una amistad sincera. Yo he escuchado de algunos matrimonios que se separaron y que conozco, familiares que conozco, que me dicen, hoy me llevo con mi esposo mucho mejor que cuando estábamos casados. Hoy para mí es mi mejor amigo. ¿Y por qué no lo es cuando estás casado con él? ¿Por qué no lo haces tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿Sí? Antes de que vayas a hacer algo, consúltalo con él. Pregúntale, oye, ¿podemos hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Sí? Cualquier proyecto que tengas, cualquier inquietud que tengas, consúltalo. Si comete un error, pues pide que te lo aclare. Escucha atentamente, no te arrebates. ¿Sí? A veces hay problemas cuando va llegando a la casa antes de comer. No le platiques ese problema, ese pleito que tuviste o el problema con los hijos. No se lo digas en ese momento. Primero dale de comer, atiéndelo para que platiques con él después de esto. A veces llega el esposo bien contento a su casa, logró algo, consiguió algo, logró un ascenso en su trabajo, logró un cliente más, algo. ¿Y la mujer? Como si no hubiera pasado nada. Sé detallista, ¿sí? De muchas maneras y sencillas se puede, a lo mejor compartir ese logro. ¿Sí? Festéjalo, dile lo orgullosa que te sientes de él. ¿Sí? Sé prudente. Si llega molesto,
sé prudente y en su momento platica con él. No caigas en la rutina. Es uno de los problemas, de los enemigos más fuertes, hermanos, más difíciles de vencer. Y solamente platicando, solamente juntos lo pueden vencer a la rutina. Inventa, crea. Cambia aún la decoración de tu casa, cambia los muebles simplemente de su lugar. Toma la iniciativa, hermano. No caigas en error de poner la mirada en alguna pareja de la iglesia, de tus vecinos, de tu familia. Ay, cómo quisiera que fueras como fulano. Sí. No pongas ese estándar para tu matrimonio. Sigue los consejos bíblicos, hermano. Sigue los consejos que Dios te da a través de su palabra. Solamente esos consejos te llevarán a ser esa cabeza de hogar o a ser esa ayuda idónea en tu hogar. No valores más a tu familia que a tu esposo. El amor necesita alimentarse cada día. Entonces, tengamos cuidado de lo que está pasando en nuestro matrimonio y busquemos la manera de sacar adelante, de mejorar esa relación, de buscar cómo ese pacto vaya funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Cuando el matrimonio no está funcionando bien, ahí vienen los problemas para la familia y repercute en todo. Repercute en los hijos, ¿sí? Repercute en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material, en nuestra vida física, porque a veces también eso trae consecuencias físicas. ¿Sí? Trae estrés. Entonces, tengamos cuidado, hermano. Estas áreas de la familia están siendo atacadas de diferente manera. Pongamos atención. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Cómo está tu familia, hermano? Necesitamos volver a la senda antigua, a lo que Dios ha establecido. Si no fue algo simple lo que hiciste cuando dijiste sí acepto. Y a veces a muchos nos hicieron repetir hasta que la muerte nos separe. Ojalá y que los matrimonios aquí representados podamos llegar hasta ese último paso, hermanos. Si en algo te diste cuenta de que estás fallando, pídele a Dios que te ayude. Dile, Señor, ayúdame. Señor, ¿cómo puedo hacer para remediar esta situación? Oremos a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora llévanos a ponerla por obra, a hacer lo que está en nuestras manos, Señor. Lo que no podamos hacer, eso tú lo vas a hacer, Señor. Ayúdanos a hacer esas cabezas de hogar, Padre, para que motivemos a nuestra esposa a hacer esa ayuda idónea que tú has puesto en nuestras manos. Muchas gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor.